Ya. Voy Le vamos así a dar- requerir que me des la posibilidad de compartir, Oscar. Así es, Sí, ellos te van a dar todos los... está listo, ya debería poder compartir. Yo antes de darle la palabra a Adolfo Valderrama, quien nos acompaña hoy día, quiero bueno, saludar a todos los que nos están acompañando en esta actividad, que es la primera de varias actividades que vamos a tener durante estos días. La Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Norte está cumpliendo 28 años. Somos una comunidad compuesta por, lógicamente, estudiantes, más de 900 estudiantes actualmente, profesores, más de 20 profesores, jornada completa y jornada parcial, somos más o menos 30 personas, y logramos también tener una comunidad de profesionales que nos prestan servicios de apoyo, y por lo tanto estamos hoy día empezando unas jornadas de reflexión, de conversación, de juntarnos, y a las 11:30, como dijo el director, tenemos una actividad de nuestro aniversario, una actividad oficial, pero queríamos partir con una actividad la cual Adolfo Valderrama amablemente ha querido colaborar. Y yo quiero presentarlo porque, como él dijo recién, ha estado vinculado con nuestra universidad, no solamente desde su rol profesional como coach, sino que también como exalumno. Y a mí me gustaría decir que, bueno, Adolfo tiene mucha experiencia, él es coach, también tiene experiencia hoy día en temas de vulnerabilidad masculina, que es un tema interesantísimo hoy día que tanto se necesita para esta sociedad que estamos construyendo. Es, además de coach, consultor, facilitador de liderazgo, eh, tiene una organización que se llama Lideranza, Escuela de Jefaturas, es coach de equipos y tiene un magíster en biología cultural con el gran doctor Humberto Maturana. También él ha tenido algunas creaciones, ¿no es cierto?, profesionales. Una de ellas fue el laboratorio de deseo, que lucha contra la tiranía de los deberías. Además, es creador del primer conversatorio de hombres valientes y vulnerables, que es lo que les comentaba yo recién. Y ahora, creador de Vía Estoica, un espacio de aprendizaje sobre la filosofía estoica, y primer miembro del Stoic Fellowship en Sudamérica Hispana. Entonces, yo invité personalmente a Adolfo a que nos compartiera sus experiencias y su gran, ¿no es cierto?, sabiduría respecto a estas temáticas. Así que, Adolfo, bienvenido. Toda el auditorium virtual es tuyo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, bueno, gracias Paulina por la confianza. Todas estas instancias surgen desde la confianza. Yo soy gráfico, o sea, soy de mentalidad gráfica, por tanto voy a trabajar con PPT, pero la PPT va a ser una ayuda de memoria más que, no, la idea es que no va a haber mucha letra, mucho texto, pero la idea es que podamos ir develando lo que se va a ir conversando a través de imágenes. Así que voy a empezar, screen, y preguntarles si acaso ven un ojo de colores. ¿Lo ven? Perfecto. Me encanta lo que acaba de hacer. Espérate, a ver, déjame ver cómo lo pongo acá. Uno de los grandes problemas, no sé si le ha pasado a ustedes con el hecho de trabajar en la virtualidad, que yo imagino, yo hacía talleres presenciales, digamos. Entonces, cuando nos tuvimos que convertir a la virtualidad, uno de los grandes problemas es el feedback. ¿Cómo recibimos feedback? Entonces, lo primero, que en la medida de lo posible prendan las cámaras. Eso sería, y que cuando le hagan una pregunta me hagan un dedito para arriba, un dedito para abajo, un dedito para el lado. Rodrigo, gusto saludarte tanto tiempo. También no. Igualmente, Adolfo. Y Placer estar Cristian Morales, nuevamente en tus talleres. muchas gracias. Cristian Morales también. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bueno, la invitación es a observar distinto. Eso es lo que yo siento que he hecho desde el año 2004, que soy 2004 que soy coach, desde 2006 que tengo mi propia empresa consultora que se llama Plan B, y ahora hace poco creamos Lideranza, que es una consultora que se especializa en liderazgo para jefatura de rangos medios, de mandos medios. Bueno,
como les decía, Adolfo Valderrama, soy padre orgulloso de mis 4 hijos, el Gabriel, la Tami, la Nati y el Seba. Soy pareja también orgullosa de la Marcela, y eso es lo que soy. Y en términos de mis intereses particulares, estoy trabajando, como les comentaba, en lideranza, que es liderazgo consciente. Ahí trabajamos con jefaturas de rango medio, tuvo un superintendente en Sierra Gorda, o con directores hemos trabajado harto con la Universidad Católica, con gente de Casa Idea. Nos ha ido bien, agarrando un nicho que sentimos que le ha faltado dedicación y desarrollo para generar buenas jefaturas. Tengo una creación que es el Hombre Valiente Vulnerable, que son conversatorios para hablar de vulnerabilidad masculina. Les voy a dejar el link a los hombres, porque mañana tengo un taller de vulnerabilidad masculina en la noche, como a las 8:30, así que a los hombres valientes que se quieran meter en esa charla, encantados, se los voy a dejar. Y por otro lado, me metí el año pasado autodidacta a estudiar estoicismo, y la filosofía estoica, si no la conocen, muchachos, está más vigente que nunca. Nació hace 2300 años, pero hoy día está más vigente que nunca. Así que todo esto, estos 3 ámbitos tienen, a mi juicio, transversalmente tienen que ver con la toma de conciencia. Y en la medida que tomamos conciencia de los seres humanos, yo soy de los que creen que el ser humano se desarrolla en una espiral ascendente. Imagínense una espiral ascendente. Y que por tanto nosotros pasamos por situaciones similares, pero con niveles de conciencia superior. Entonces, en este ámbito, y haciéndome cargo de la invitación que, digo, bueno, uno siempre se tiene que hacer cargo de las promesas, porque esto fue lo que yo prometí. ¿Cómo deseamos convivir en Chile? Teoría de la convivencia, de la tolerancia a la legitimidad. Cuando surgió, nosotros estábamos haciéndole clase, haciendo un programa de liderazgo consciente a 18 jefaturas de la Universidad Católica en Santiago. Y surge el estallido social, y estas jefaturas se tienen que hacer cargo de todo lo que estaba ocurriendo con su propia gente. Por ahí por diciembre nos pide la gente de dirección de personas de la Católica, en ese caso le podemos ayudar a los jefes a hacerse cargo de ellos mismos, porque no sabían, ellos habían tenido que contener a mucha gente, pero ellos no se habían contenido a sí mismos. Y cuando abrimos ese espacio de conversación, lo hicimos en el Centro de Innovación de la Católica, fue muy fuerte, porque los tipos estaban, o sea, muchas de estas personas estaban hechas pedazos emocionalmente. Y la pregunta es cómo convivíamos con ese nivel de radicalidad con que se vivían las pasiones en ese momento. Porque gente que trabajaba bien, que duraba años trabajando bien, empezaban los conflictos cuando se empezaban a hablar sobre las razones del estallido, sobre qué se validaba, qué no se validaba, qué tan válida era la violencia como un medio de obtener los beneficios que cada uno, los logros que cada uno tuviera. Entonces, hubo un desgaste impresionante, y ahí yo le empecé a dar vuelta como esto del convivir. Tengo que sí reconocer que esto del convivir ya me venía dando harta vuelta, porque hace el año 2013 hice un magíster con el doctor Maturana, un magíster de biología cultural, donde el tema del convivir fue absolutamente tema. ¿De qué manera convivimos los seres humanos? Así que mucho de lo que está planteado aquí tiene fundamento en las raíces matrísticas de Maturana y Dávila. Bueno, dicho eso, lo primero que me pregunté es ¿cuál es la diferencia entre una teoría y una doctrina? Porque dependiendo de cómo la tomemos, los ánimos con que se conversa sobre determinadas cosas es distinto, digamos. Y aquí la invitación siempre mía va a ser al hecho de que veamos cuál es la emocionalidad que hay detrás de un conversar con gente que no opina igual que nosotros. Y por tanto yo hoy día voy a hablar de política sin hablar de política. Porque en realidad da lo mismo lo que pensemos, sino que desde dónde lo conversamos. Entonces, ¿qué es a mi juicio? Bueno, no es que sea a mi juicio, digamos, ¿qué es una teoría? Lo encuentro por ahí. Es un sistema de ideas que se alimentan abriéndose al mundo exterior, refutando los argumentos adversos, si los hay, o asimilando si son convenientes. Por tanto, una teoría está viva. Está viva. Y de hecho, de un libro que lo tengo por aquí a mano, que me encanta, de 2 filósofos franceses, se llama Diálogos sobre la naturaleza humana, de Boris Cyrulnik y Edgar Morin. Este caballero, el Boris, plantea lo siguiente: una sociedad que se desarrolla vive de la muerte de sus teorías. Es decir, en la medida que surge una teoría, cuando surge una teoría superior es que porque nos hemos ido desarrollando, la teoría no se queda en sí misma.
Y bueno, lo plantea en particular él, el neurólogo y psiquiatra francés. Y esta es una conversación entre estos dos profesionales, porque es riquísimo el libro, es muy interesante. Y el otro plantea la teoría acepta el principio de su propia muerte, en sus condiciones biodegradables y los acontecimientos invalidan sus bases. Es decir, si se deja de sustentar porque llegó algo mejor, como que automáticamente muere, se biodegrada a dejar un paso a nuevas ideas. Eso lo plantea don Edgar Morin. ¿Qué es una doctrina a diferencia de una teoría? Una doctrina es una teoría, pero ya está cerrada. Está cerrada, ya no cabe más, ahí está. Y cuando no cabe más, quiere decir que no tiene posibilidad de muerte, porque como está cerrada, no le entran balas. No le entran balas. Y desde ahí entonces se retroalimenta y una y otra vez refiriéndose al pensamiento de sus fundadores supuestamente infalibles. Y tenemos los fundadores que tengamos en las doctrinas que sean, y ahí quedan como... Y la gente, por tanto, cuando se vive lo que se vive desde la doctrina, es acérrima a lo que en algún momento alguien dijo. Hay verdades como reveladas, o sea, como una verdad revelada, ya listo ahí, y yo me la compré. Y la defiendo, por tanto. Entonces vive mucho más tiempo porque se blinda y se refuerza. Y es muy difícil y de hecho, la gente que sigue la doctrina como que la potencia en sí misma. Entonces es muy distinto hablar y ponernos a hablar sobre una teoría que sobre una doctrina. Porque si yo me doy cuenta que estoy hablando a alguien que está adoctrinado a una cierta doctrina, independiente de cuál sea, lo más probable es que no va a tener la capacidad de modificar su pensamiento. Y por tanto va a argumentar desde la doctrina. Entonces, en particular, mi invitación es que lo que yo le estoy planteando es una invitación, es que obviamente lo que les voy a plantear no es la verdad, sino que sencillamente es mi teoría. ¿Ya? En mi teoría, y por tanto puede bueno, como se diga, se puede morir en la medida que haya el aporte riquísimo que la mejoren. ¿Ya? Y si yo tuviera que tener algún deseo respecto a cuando termine esta charla, es que ustedes salgan reflexionando. Ese sería mi deseo, que ustedes salgan reflexionando. Voy a rápidamente mencionar, porque una de las cosas que vi con el doctor Maturana, este caballero, el doctor Maturana, una de las cosas que plantea es que de los 30 derechos humanos existentes, él plantea que deberían haber 3 derechos humanos adicionales. El 31, que es derecho a equivocarse, vital, porque si no, ahí está el aprendizaje. El 32, que es derecho a cambiar de opinión. Y el 33, derecho a pararse e irse sin que nadie se queje. Los 3 son fabulosos. Por ahí, cuando estuve en el campus de la Católica, había un 34 que era el derecho al agua, que en la Católica en Coquimbo. Ahí estaba pintado en un muro, no sé si seguirá ahí pintado eso. Está bueno. Y respecto, ¿por qué puse estos 3 derechos? Porque me interesa sobremanera el derecho 32, cuando vamos a hablar de política, o cuando vamos a hablar de lo que sea, que nos invite a un convivir. Porque esto que le estoy planteando aquí podría llevarse a situaciones éticas como el aborto, como la pena de muerte, como lo que sea, digamos. ¿Cómo conversamos situaciones que son conflictivas? No cabe en este tipo de discusiones si soy de la Chile o eres del Colo. Eso no cabe porque eso ya entra en otro ámbito. Entonces, ¿qué es lo que plantea Maturana en el derecho a cambiar de opinión? Es que la única manera que se dé el aprendizaje es si cambiamos de opinión. Porque no hay aprendizaje si no cambio de opinión. No lo hay. Ya sé todo lo que necesito saber y por tanto cualquier cosa que me vengan a decir, no, yo no voy a cambiar de opinión. Además, eso no tendría condescendencia con la espiral ascendente con la cual nosotros los seres humanos crecemos. Por ahí me encontré un TED, no sé si lo han visto, si no, se lo recomiendo, de este caballero que se llama Daniel Cohen y que el TED se llama For the Argument's Sake, por la búsqueda del argumento, donde él plantea en simple lo siguiente: cuando 2 personas entran en una discusión, por ejemplo, la Paulina y yo entramos en una discusión. La Paulina entra con su posición A, yo entro con mi posición B. Este caballero dice que gana la discusión quien pierde la discusión. Un colombiano diría, ¿cómo así? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, él plantea lo siguiente: si Paulina tiene como objetivo convencerme de su posición A, y yo tengo un objetivo de convencerla de su posición B, y entramos a discutir sobre la materia, a argumentar sobre la materia, no sé si le ha pasado a ustedes, estimados,
cuando en plena discusión ustedes se dan cuenta que la otra persona tiene la razón. Es como un nanosegundo donde te das cuenta así, wow, este tipo tiene la razón. Entonces ahí tenés que tomar la decisión. O reconozco que tiene la razón y bajo mi ego y digo, Paulina, toda la razón, o sigo empecinado en defender mi posición. Bueno, si Paulina en algún momento se da cuenta que yo tengo, que a ella le hace sentido algo de mi B, de mi posición B, y lo admite, Paulina dice, ahí Adolfo, sí, me gustó esa parte de tu B. Esa parte ahí, ese pedazo ahí me gustó, así que me lo llevo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que si terminamos la conversa, y yo voy de Andrés, y Andrés me pregunta, oye, ¿cómo te fue con la Paulina? Súper bien, pues la convencí. Sin embargo, bajo la mirada de este psicólogo Daniel Cohen dice que la única persona que aprendió fue la Paulina, porque ella salió con su A más B. Ella fue la única que amplió mirada, que amplió el observador. Yo salí con mi ego hinchado, digamos, pero no aprendí nada de la discusión, no aprendí absolutamente nada. Entonces, la pregunta grandota aquí tiene que ver con quién gana una discusión. Y ese es el problema cuando de repente nos ponemos a conversar. Y quizás lo voy a poner en un ámbito que es súper, pero súper normal, súper cotidiano. Esto ocurre en la sobremesa, bueno, cuando teníamos sobremesa con los parientes, cuando nos podemos hablar de lo que sea, de política, por ejemplo. Ocurre ahí. Y ya, después del vinito y todo lo demás, decir, chuta, la Paulina tiene razón, ¿la reconozco o no lo reconozco? No, no lo reconozco. Y ahí me quedo. Por tanto, la invitación es que, no sé, desde este punto de vista, si ampliamos la mirada, que la única manera de ganar una discusión es perdiéndola, se abre un mundo de posibilidades interesantes, que aprendemos en la medida que cambiamos de opinión. Y por tanto, si estamos abiertos o no a cambiar. Ese es el tema. Bueno, en la convivencia de la conversa política, y perdón, y yo lo quiero plantear en la conversa política porque se vienen tiempos que, o sea, estamos saliendo a la calle, están volviendo las manifestaciones, hay niveles de violencia, hay algunos que lo defienden, otros que no lo defienden, no sabemos lo que viene, tenemos un nivel de incertidumbre que ya, sumado al COVID, puede venir un segundo estallido social, no sabemos, estamos viviendo la incertidumbre que estamos viviendo. Entonces, la pregunta que yo siempre me hago para comenzar esto, es si acaso alguien desea convivir o no. Es así de sencillo. ¿Sí o no? Y hay gente que no desea convivir. De ahí no hay mucho más que hacer. Si no deseas convivir, si yo tengo, no sé, pues mi ideal, lo que sea, doctrinario hace que yo te pueda ir a quemar lo que tenga que ir a quemar en la universidad porque dado eso, yo quiero el logro de lo que yo deseo lograr, bueno, obviamente que no estoy en un pie en convivir. Porque el medio de la violencia, del uso de la fuerza, no determina convivencia. O sea, no hay convivencia. ¿Qué hay convivencia? A ver cuando yo estoy imponiendo fuerza a un alguien o dañando físicamente o materialmente a otros. En todo ámbito de cosas. Entonces, la pregunta grandota es si deseamos convivir. Si no deseamos convivir, no hay mucho más que hacer. Los seres humanos hacemos siempre lo que queremos. Aun cuando decimos que no hacemos, que no queremos hacer ciertas cosas. La pregunta es que cuando sí deseamos convivir, ¿cómo convivimos? Y ese fue mi análisis. Ya, yo declaro que deseo convivir. Listo, ¿cómo vamos a convivir? Y uno de los problemas, a mi juicio, claro, la pregunta es ¿cómo deseo convivir? Y por otro lado, otra pregunta sería ¿cómo me hago cargo de mi no desear convivir? Te voy a hacer cargo. Ya, no querés convivir, listo, ya. Por ejemplo, si tú vas a ir a quemar un bus, te querías hacer cargo y te puedan meter preso, porque te pueden meter preso. Trabajamos bajo un marco legal de una sociedad que tiene ciertas normas, que hay cosas que son permitidas y otras que no, y se penan. ¿Te quería hacer cargo? No, igual no me quiero hacer cargo, no. Parece como... Bueno, uno de los grandes problemas, a mi juicio, que daña la convivencia es esta palabrita. La objetividad. Y ahí Maturana tiene harto que decir. Lo dice enredado, pero lo dice yo. ¿Usted sabe lo que significa galimático? Maturana es un ser galimático. Galimático es el tipo que habla complicado. Que podría hablar simple, pero no, es como, pero ¿por qué lo hace? Lo podría hacer fácil, no lo hace fácil, es un lenguaje súper recursivo, es galimático. Él lo hace así, bueno. Y la pregunta es para ustedes, ¿qué les pasa desde la razón y la emoción cuando un otro en plena conversación evoca la objetividad? O sea, Rodrigo, yo estoy conversando contigo y yo te digo, a ver, Rodrigo, espérate, objetivamente hablando,
¿Qué te pasa a ti, Rodrigo, si alguien te evoca? Mira, es que objetivamente hablando, ¿qué te pasa? Quiero escuchar ahí un par de palabras. ¿Qué les pasa cuando les ocurre eso? Es como que pusieran una especie de muralla, como que se bloquea la conversación y tratan de quitarle legitimidad a tu argumentación. Ah, perfecto. Paulina, ¿tú me podrías leer los chats si aparece algo? Porque estoy como con 3 pantallas y ya me perdí. ¿Quién más? Justamente eso es lo que iba a hacer. Patricia dice, yo me repliego, por ejemplo, siento que retrocedo un paso. Patricia Becerra. Perfecto. Ya, o sea, algo pasa con este asunto. Entonces, el Maturana escribe un libro hace años atrás, cuando escribía solo, que se llama Objetividad. Un argumento para obligar. Y el concepto que hay detrás es poderoso, porque en la medida que yo pongo... Es como jugar póker, no sé cuál de ustedes juega póker. Es como que yo ya tiré el as el póker de ases. A ver, sorry, ya no tenía ninguna alternativa. Mira, la objetividad, mira, objetivamente hablando, esto es. Listo, ya fallaste, no hay ninguna vuelta. Entonces, lo que él se planteaba es que ¿será posible que la búsqueda de la objetividad oculte la búsqueda del argumento para obligar a los demás? Porque la pregunta grandota es ¿qué determina esa objetividad? Objetivamente hablando, ¿respecto a qué? Tiene toda una teoría de la objetividad con paréntesis, sin paréntesis, que no me voy a meter acá, daría para otra charla. Entonces, hay algo que ocurre en el conversar, que el conversar en nuestra sociedad está muy atado al convencer. Y perdón, y gente lucra con esto, miren. Convencer a la gente contando historias, hablar para convencer, comunicar más y mejor en entornos profesionales, cómo presentar para convencer, el arte de convencer, aprenda a convencer en 45 segundos, imagínate. Y por último, el clásico, todos los clásicos, cómo convencer a los demás a influir para lograr lo que se desea. Bueno, no, hay uno del clásico que es el de... se me olvidó, Franklin Covey, no. Bueno, por ahí está. Bueno, ¿qué es el convencer? Etimológicamente hablando, tiene que ver con el vencer. Y si uno lo busca en la RAE, es interesante porque dice incitar, mover con razón a alguien a hacer algo o mudar de dictamen o de comportamiento. Es decir, si yo entro en una discusión con la Paulina con el ánimo de convencer, yo la quiero mudar de su juicio al mío. No sé si lo notan que ya eso es agresivo, así como que me quieren mudar, ¿por qué? Y cuando yo me doy cuenta, obviamente bajo las barreras y no quiero hacerlo. Entonces, aquí tiene que ver con que sería probar algo de manera que racionalmente no se puede negar. Esa objetividad y en ese ánimo de convencer. El argumento objetivo racional que pasa a ser imposible de rechazar ya que su validez se funda en referencia a la verdad de quien dice que tiene su objetividad. Entonces, como desde ahí es imposible rechazar, o sea, ya me tiraron la verdad sobre la mesa. Y en realidad que es universal, independiente de quien lo observa y que no puede ser negada ni objetada. Y desde ahí implícitamente lo que nos dice es que algunos tienen un acceso privilegiado a la verdad y a la realidad. Algunos tienen un acceso privilegiado a la verdad. Como ustedes pueden ver, una sobremesa va a salir mal cuando alguien pone la objetividad sobre la mesa. Bueno, y no solo una sobremesa, una conversación entre académicos, una conversación entre estudiantes y académicos, entre lo que sea, entre amigos, lo que sea. Cuando la ponen, listo. Porque en otras palabras, yo desestimo cualquier opinión que tú puedas tener, Rodrigo, porque yo te acabo de poner la objetividad sobre la mesa. Maturana lo distingue, porque lo plantea es objetividad con paréntesis, que quiere decir que dado mis criterios de validación, yo considero que esto es objetivo, pero dejo el espacio para que hayan otras objetividades. El multiverso le llama el de las objetividades, y ahí se puede dar el convivir. Cuando yo planteo esa objetividad sin paréntesis, es decir, que aborda todo, no dejo espacio para nada, no dejo espacio para un convivir. Entonces, dado esto, yo me pregunté, ¿qué verdad existe en el ámbito sociopolítico? Y puede existir, por tanto, el objetivo. Porque, perdón, si ustedes han escuchado a los políticos, ellos defienden objetividades, pues así, pero fehacientemente, digamos. Objetivamente hablando, esto, hay que hacer la acusación constitucional a tal ministro, lo que sea, digamos, objetivamente hablando.
Entonces, para ello me quiero meter muy brevemente en la historia de la derecha y la izquierda. Historia, digamos. Historia. ¿Cómo surge esto? Tengo por ahí un paper que después te lo puedo hacer llegar, Paulina, que escribí mientras hice el magíster con Maturana sobre lo mismo. Y mi intención fue ver, es decir, bajo qué emocionalidad se vive la gente de izquierda y de derecha su vivir político y su convivir político. Se cae una emocionalidad base que lo reina. Bueno, entonces esto surge después de una asamblea constituyente. Se creó una asamblea legislativa en Francia en octubre de 1791, hay cosas que están pareciendo parecidas, y aquí nace la izquierda y la derecha. ¿Y cómo nace? Nace que de 264 diputados que habían sido electos, la nobleza y el clero se situaron a la derecha del rey, y los representantes del pueblo se situaron a la izquierda del rey. Así como se ponía situado al revés, pero no se situaron así. Y por tanto, estos tenían que ver con que los de la derecha querían mantener los poderes de la monarquía, o sea, conservar de alguna manera el statu quo, y los de la izquierda querían limitar los poderes de la monarquía, por tanto, modificar las estructuras políticas y sociales que había en ese momento. Tal cual. Así surge. Entonces, desde esta mirada surge un continuo político que le podríamos llamar el continuo político, donde en el extremo de acá está la izquierda y en el extremo de allá está la derecha. Y desde entre comillas, la pequeña investigación que hice, me puse traté de entender, bueno, cuál es la emoción entonces que la reinaba. Y la emoción que la reinaba, yo le llamo los emocionales, es una combinación de estados de ánimo con emociones emocionales, estaba dado que se diferenciaban que en la derecha hay mucho, positivamente buscan la resolución, la creatividad, la iniciativa propia, el logro individual, el autoprogreso, la autogestión, mientras que la izquierda plantea espacios de colaboración y solidaridad distintos. O sea, uno tiene foco en lo individual y por tanto velar por los derechos individuales, y el otro tiene foco en lo colectivo y por tanto velar por los derechos sociales. Sin embargo, cuando no se dan lo que se desea, se va al extremo. Y en el extremo, la injusticia que ve la izquierda respecto al mundo que le toca convivir se transforma en rabia. Y en el extremo del emocional de izquierda, la rabia es sustantiva. Ahí está, es sustantiva. Y en el extremo del emocional de derecha, se teme por la pérdida del statu quo, y por tanto lo que mueve a la extrema derecha es el miedo. Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta, aquí tienen que convivir en espacios extremos el miedo con la rabia. O sea, el cóctel no es muy bonito, para nada. Y si ustedes se van al 18 de octubre del año pasado, empiezan a ver este cóctel, el miedo con la rabia. Entonces el criterio de convivencia, vuelvo al criterio de convivencia, la pregunta es, ¿cómo conviven personas que pueden estar en el extremo del miedo con la rabia? Está difícil, o sea, la tarea no es menor. Vuelvo a preguntar, ¿deseáis convivir sí o no? Sí, y otros dicen no, listo. Lo que les voy a mostrar es un mapa. Y como ustedes bien saben, un mapa siempre es la simplificación de la realidad siempre es más compleja que el mapa. Pero este es un mapa que, a mi juicio, da a entender ciertas cosas. Del continuo político que está acá, yo aprendí cuando fui dirigente estudiantil, que fui poco dirigente estudiantil porque no lo pasé muy bien, y dije, no, este mundo no me quiero meter, aprendí que en realidad este continuo no es así, sino que es asá. Y justo allá arribita en la esquina se junta la izquierda con la derecha extrema. Desde el criterio del convivir, esos que están ahí en ese extremo, lo más probable es que no quieren mucho convivir. Y acá abajito está el centro político. El morado no es casualidad, porque es una combinación entre el rojo y el azul, digamos. ¿Ya? Ahí está el centro político. Centro político que lo vilipendean, porque como claro, que es medio como que huichihuachi, que no toma decisiones, qué sé yo. Pero ahí está el centro político. No sabemos en Chile cuál sería el centro político, no sé si ustedes lo tienen claro, yo no lo tengo muy claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Miren, acá arriba, voy a poner una línea así transversal, una línea horizontal que divida el hemisferio, digamos, norte, este modelo del hemisferio sur. En el hemisferio norte están, por tanto,
las izquierdas y derechas más duras. Y eso tiene que ver con que el hemisferio define la forma en que nosotros obtenemos nuestros objetivos en política. Y en particular, desde la línea de Ecuador hacia arriba, esta gente, tanto derecha como izquierda, cree que el autoritarismo es un medio con el cual se puede lograr los fines que se deseen lograr políticamente. Y por tanto aquí, así muy en simple, el fin sí justifica los medios. Y cuando lo justifica quiere decir que cuando estamos allá en el extremo grande, perdón, voy a pasar al de abajo primero antes de seguir con el... En el hemisferio sur está el espacio más democrático liberal, donde el fin no justifica los medios. Y por tanto, no, sorry, pero, oye, habrán sido los motivos que sea, pero igual no puedo justificar esa dictadura. Y no la puedo justificar sea de izquierda o sea de derecha, da lo mismo. No la justifico. Y no la voy a justificar. Y si ustedes se fijan en estos espacios de las izquierdas más duras y derechas más duras, bueno, llega un momento que sí se justifican. Pues. Es que no había otro, había que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir acá? Que cuando a esta izquierda y derecha se le suma en el extremo la rabia y el miedo, se produce yo lo puse como si fuera ese volumen, puede ser mucho más angosto, puede ser mucho más ancho, no lo sé. Se produce un grupo de personas que están en el extremo en el cual ellos plantean que el uso de fuerza es legítima para la consecución de lo que desean lograr. Eso es legítimo. Y por tanto, desde ahí, extrema izquierda, extrema derecha y extrema izquierda. Y desde ahí, este grupo de personas ejercen violencia validando que la violencia es un medio para el logro de su objetivo. Y por tanto, si ustedes se dan cuenta, esta gente que no desea convivir, porque no puede desear convivir si vaya a matar a alguien, o vaya a quemar lo que no es tuyo, o vaya, qué sé yo, hacer lo que sea. Es muy difícil convivir con alguien que tengo que quemar el local. Pero ¿cómo venía a quemar el local? Sí, te lo voy a quemar. Es decir, que te lo puedo quemar contigo adentro o fuera. ¿Qué preferís? No, prefiero salir. Y te queman el local. ¿Qué convivencia hay ahí? No hay ninguna, porque es el uso de la fuerza. El segundo grupo, el que está aquí, que se vuelve interesante a mi juicio, es que no ejerce la violencia, pero la justifica. Sí, no, igual los cabros, no, igual bien los cabros porque los pagos están muy, no, lo que sea, igual. Pero tú irías a quemar la cuestión, no, yo no voy, pero no, igual. Bueno, hubo unas declaraciones esta semana que iban por ahí. Ustedes la escucharon. Iban por ahí. Y de pronto también aquí, por el lado de la izquierda, porque por el lado de la derecha, no, que saquen a los militares y que tengan que hacer lo que tengan que hacer nomás. Y si hay que correr balazos, corran balazos, chao. Entonces, no, yo no lo voy a hacer, pero que si lo hace otro por mí, estupendo, que lo hagan. Bueno, y eso es lo que ocurre en Chile, porque podríamos irnos a otros países como Venezuela, que la cuestión está al revés. Entonces, como que, what? La violencia la ejerce el mismo, puede ejercer el mismo Estado, no lo sé. Entonces, como veíamos acá abajo, como el fin no justifica los medios, se puede dar un espacio en que de pronto podemos empezar a conversar desde otro lado. Digamos. Entonces yo me pregunté, ¿desde dónde, en qué ámbito en este modelo se establecen acuerdos políticos? Y a mi juicio, y esta es una intuición mía, los acuerdos políticos se ejercen más o menos como desde aquí para allá. Hacia adentro, hacia abajo. Es decir, hay fuerzas que de pronto también están justificando alguna de la violencia, pero me sumo. Y se ponen para la foto cuando se hace el plebiscito. Y hay otros que no se suman. Yo no quiero ser parte de esta cuestión. Sea del lado que sea, digamos. Sea de la derecha más extrema o de la izquierda más extrema, no se suman. No quieren validar el acuerdo, no quieren validarse convivir. Qué interesante, porque, sí, porque igual van a ir a votar, y igual van a hacer todo lo que tienen que hacer, digamos, para el rechazo, para la prueba, lo mismo. Pero ellos en el acuerdo mismo no se suman, no validan esa instancia política. Entonces, la pregunta que me vuelvo a hacer es, ¿cómo desea convivir cada uno de ellos? Y en realidad no cada uno de ellos, porque ahí limito el convivir a
a todo el marco de los que sí desean convivir. Y yo hago el supuesto, que es medio heroico, pero que si ustedes le ponen dos, no sé, pues si le ponemos alguna racionalidad, no quiero decir objetividad, es que una persona que está por la vía violenta es muy difícil que desee convivir. Porque por algo está por la vía violenta, digamos. No está para conversar, está para hacer lo que tenga que hacer a través del logro de su objetivo, a través de ese medio, de la fuerza. Por tanto, en otras palabras, ¿cómo desean convivir todo este universo acá abajo? Y aquí me metí en la reflexión respecto a cómo decidir convivir. Y las preguntas que me hice fueron las siguientes. Digo, ¿cómo deseamos convivir? Entendiendo que quiero convivir, ¿eh? ¿Cómo deseamos convivir y qué tipo de convivencia deseamos generar? Porque si ustedes se fijan en un espacio como el legislativo, o como en la relación del legislativo con el ejecutivo, hay convivencia. O sea, estamos conviviendo. La pregunta es la calidad de la convivencia. ¿Cuál es la calidad de nuestra convivencia? Y aquí se nos abren tres ámbitos, a mi juicio. El ámbito de la tolerancia, el ámbito de la empatía y el ámbito de la legitimidad. Pregunta para ustedes, no retórica, o sea que me respondan. ¿Qué les pasa con la palabra tolerancia? Paulina, ¿qué te pasa con la palabra tolerancia? Siento que igual tiene una distancia, ¿ya? No es una aceptación completa, siento que es como con límite, o sea, sí te tolero, así es la sensación que tengo. Te voy a aprovechar de leer el chat. Alberto Rojas dice, aceptar lo diverso, pero desde mi propio punto de vista. Perfecto. ¿Quién más quisiera opinar? Loreto García, ¿qué te pasa con la palabra tolerancia? Gracias, Alberto, por tu opinión. Me parece que es un desafío constante porque creo que aceptación es más allá que tolerancia, así como dice la Pauli, pero creo que a veces, o sea, como en mi caso particular, yo creo que he ido trabajando mucho mi tolerancia conmigo misma y mis distintas formas, y en base a ese crecimiento he ido logrando tolerar otras cosas afuera de mí. Entonces es como un trabajo constante en mi vida. Eso podría Perfecto, opinar. muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo, ¿Cómo? disculpa, Dale, Patricia. sí. Siento que muchas veces como, bueno, se lo escuché a otra persona decir, es como un elástico que tira de un solo lado, porque siento que muchas veces es más discurso que realidad. Porque en general tendemos a esperar la tolerancia, pero muchas veces no es recíproco. Entonces, como un poco lo que dice Alberto, desde mi punto de vista, dice Alberto ahí en su opinión. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con lo que plantea él. Siento que nos quedamos mucho en el discurso de la palabra tolerancia, pero como, insisto, se tira más, es un elástico que tira más de un solo lado. Muchas gracias, me gustó la distinción. Don Jorge. Sí, bueno, muy parecido a Patricia. Yo creo que la tolerancia, de partida yo la encuentro como un poco, como palabras, como un poco dura. Y en general, siempre te la piden a ti, pero sin que la otra persona tenga la contraparte, digamos. Entonces yo creo que concuerdo plenamente con Patricia en lo que decía y iba a decir lo mismo. Entonces, aparte que la palabra es dura, en sí, digamos, como es muy fuerte, como muy mandatoria, a mí me gusta más como el término así como más conciliador, como aceptar una cosa, y el otro tolerancia, así como el típico elástico para un puro lado nomás, claro. Qué bueno, Eso. muchas gracias. Cristian Gracias, Morales Jorge. levanta la mano. Cristian Morales Cristian, levanta la mano. Adolfo. ¿Cristian? Sí. Bueno, yo creo que la tolerancia lo que requiere un poquito de empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro para saber desde su posición por qué está pensando lo que piensa, por qué hace lo que hace, ¿ya? Entonces a veces yo creo que nos cuesta tener esa empatía a veces de por qué el otro piensa distinto a uno. Uh-huh. Una de las cosas que, gracias, Cristian, perdón, una de las cosas que aprendimos en este magíster que tuvimos con el doctor Maturana, y Maturana, teóricamente, él no hace definiciones. Y una vez le pregunté por una definición y me retó en clase, ¿no? Era un 54 y me retó. Pero usted todavía no entiende que yo no hago definiciones. Y le pregunté por qué.
Porque no tiene que ver con la definición de algo, tiene que ver con la dinámica relacional, cómo te relacionas con un algo. Entonces, no tiene que ver con que vayamos a definir tolerancia, sino que cuál es mi dinámica relacional con la tolerancia. Es lo mismo que ponte tú en el caso del liderazgo, o en el caso de la gestión del cambio, o en el caso de la colaboración, o el compromiso, lo que sea, digamos. Es como, ya, está bien, te la puedo definir. O me pasó con el tema de la vulnerabilidad. Defíname vulnerabilidad, ¿no? La pregunta es, Rodrigo, ¿qué te pasa a ti con la vulnerabilidad? Distinto a lo que le pasa de pronto a Alberto. ¿Marco? No te estamos escuchando, Marco. Tienes que abrir el micrófono. Ahora sí. Ahí. ¿Me escuchas bien ahí? Te he escuchado perfecto. Ya. A ver, Adolfo, creo que estamos en la misma de mis colegas en relación a la tolerancia, y lo que indicas de Maturana me hace un poquito de ruido en el sentido de la palabra. Tolerancia es un término que lo he visto a través de la historia contemporánea actual, que ha sido muy usado para algunas situaciones especiales y radicalizada en algunos puntos, como bien decía, ¿no es cierto, Patricia? Se ha radicalizado para algunos puntos, perdiendo un poco la objetividad. Por eso siempre nos hemos inclinado por la aceptación que lleva a la comunión. Desde el punto de vista social, la aceptación nos invita a una comunión social, que es muy distinto a una tolerancia donde te mantengo acá, como dicen, pero usado poco. Bueno, y Maturana no le gusta mucho, como dices tú, de repente poner términos, pero de repente hay términos que probablemente deben ser definidos, porque cuando la sociedad comienza a enfermarse desde el punto de vista de algunos vocabularios que pueden ser bien o mal usados por radicalizaciones en esta sociedad líquida en la que estamos, comparto algunos puntos de Maturana, pero otros creo que de repente es sano socialmente ponerle para el buen entendimiento, como bien decías tú, son unos términos muy técnicos que no bajan necesariamente a toda la población. Punto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, por tanto, como estoy de acuerdo contigo en ese sentido, estoy planteando lo que... Yo soy de los que creen que somos la sumatoria de nuestros maestros, digamos. He tenido buenos maestros, he tenido a buenos maestros. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos llegar a un espacio, voy a poner así entre comillas, lo más objetivo posible de lo que puede hacer la palabra tolerancia? Y una de las cosas que he aprendido en el estudio de la filosofía estoica es que es maravilloso irse la etimología de las palabras. Es maravilloso, porque alguien lo pensó y esta cuestión viene de siglos. O sea, que después en nuestra sociedad hayamos cambiado ciertos conceptos es distinto. Entonces, ¿cómo se define etimológicamente la palabra tolerancia? Y cuando habla... plantea que, perdón, viene del latín tolerare, que significa sostener, aguantar o resistir. Lo tolerado es siempre algo malo que hay que soportar, desde la definición, desde ese, etimológicamente hablando desde el latín. Entonces, la mirada de la tolerancia, que es lo que la invito a ver, ¿ya? Podríamos verlo de otra manera, pero esta es una invitación, es que el camino de la tolerancia tiene que ver harto con el aguantar. Yo te aguanto. O sea, cuando yo tolero a alguien es porque yo lo estoy aguantando. Y tiene que ver con que aguanta solo quien tiene poder para aguantar. Y este término no es menor. Porque no sé, pues, si Cristian es mi jefe, yo no ando diciendo, uy, el día que deje de aguantar a mi jefe. No, puede ser al revés. Que Cristian le hable a Paulina, ¿sabes que este gallo me tiene hasta aquí? Algún día lo voy a... Lo estoy tolerando. Por tanto, tolera quien tiene poder. ¿Por qué? Porque la tolerancia está asociada al hecho de que yo puedo dejar de tolerar. Y el dejar de tolerar, puedo ejercer el poder de dejar de tolerar. Una mirada es que la tolerancia es negación en pausa. Yo te niego y pongo una pausa. Y voy a ver cuánto suelto la pausa para dejar de tolerarte. Negación en pausa, es heavy. Y por tanto, desde ahí puede ser una bomba de tiempo. Porque se está alimentando. Y por tanto determina una convivencia forzosa que está muchísimas veces basada en la expectativa de lo que yo espero del otro y que nos hace que lo que yo espero del otro no se da. Entonces, desde esta mirada, el espacio de tolerancia emocionalmente no es un espacio de un convivir muy sano.
tengo que convivir contigo, entro a la misma sala donde estamos todos los senadores y todos los diputados, pero ojalá no me junte contigo ni en el pasillo, porque no te tolero. Y mientras más extremas las posiciones, mayor el nivel de tolerancia. En honor al tiempo voy a hacer la pregunta ahora, así va a ser retórica. ¿Qué les pasa con la empatía? O al menos dos opiniones. ¿Qué les pasa con la empatía? Denme 2 opiniones, muchachos. Bueno, yo creo que una de las típicas como frases que se me vienen a la cabeza es ponerse, lo que dijo el Cristian, ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro, aunque yo no estoy muy convencida de esa frase en el fondo. Creo que es muy difícil ponerse en los zapatos del otro, pero sí. Muchas gracias, Paulina. Miriam Rojan dice, ella dice que es esfuerzo desde el amor. Perfecto. Bueno, yo he encontrado muchas miradas, y si las buscan, lo invito a que las busquen. Escriban en Google, empatía sobrevalorada, y van a salir muchas cosas, muchas cosas. Es interesante, hay estudios re interesantes respecto a que de pronto está sobrevalorada. Porque pasa a ser medio cliché. Bueno, pero desde aquí la empatía es el espacio donde en el camino de la empatía se busca entender a un otro. Yo cuando pongo el entender sin acción, es que el entender no necesariamente lleva acción. De hecho, el entender, lo diferencio con el comprender, el entender le puede llevar un pero. Es decir, Pauli, te entiendo, pero no estoy para nada de acuerdo contigo. Pero te entiendo. Pero no estoy de acuerdo contigo. Y si yo te entiendo, no necesariamente lleva una acción. Podría llevarla, pero podría no llevarla. Pues entendimiento. Entonces, en el espacio empático, a mí lo que más me surge es que de pronto la empatía no necesariamente está asociada a que yo haga algo por alguien. Es que sí, lo puedo mirar de donde lo miro, y lo puedo mirar con cariño, con amor, lo que sea. ¿Qué ocurre? No lo sabemos. Estoy poniendo una visión crítica, muchachos, por favor. Los zapatos del otro, como bien tú decías, Pauli, no necesariamente es un intento imaginario de ponerme en los zapatos del otro, porque yo no me puedo poner en tus zapatos. Yo no tengo idea de lo que tú has vivido en tu vida para lograr lo que he logrado. No tengo idea. Y como tú tampoco sabes lo que yo he logrado. Y lo que nos ocurre es que hacemos juicios bastante fáciles respecto a lo que yo me imagino que tú. Nadie se puede poner en los zapatos de otra persona. Nadie puede vivirse la vivencia de lo que cada uno ha vivido y lo que cada uno ha sufrido. Es muy difícil, claro, podemos tener un acercamiento, por tanto, ahí lo que surge es que hay un acercarse como de lejos igual. Porque si bien yo me acerco y trato de ser empático contigo, no termino de vivírmelo, no termino de vivírmelo. Y sin duda que es bien intencionada. El problema es si acaso, por ahí encontré un artículo que hablaba, ¿qué sano yo con llevar tu dolor? Se planteaba una mujer ahí en un blog cuando estuve buscando esta información. Adolfo, y me da sentido. Que te interrumpa, Loreto dice, yo creo que también la empatía es una palabra de doble filo, porque también pasa que a veces, por ser muy empático o empática, puedes perder tu propio punto o te pueden pedir constantemente empatía, pero no entregártela. Es lo que dice. Me encanta eso, porque es un poco lo que decía la Patricia, de pronto la empatía no necesariamente es bilateral, es como, ya, yo soy empático contigo y tú de vuelta, claro, y es interesante, porque entonces yo me pongo en la exigencia de esperar que tú también seas empático conmigo, y no siempre ocurre. Entonces, desde esta mirada, la empatía, esta es una mirada, obviamente, es una invitación, hay espacios donde se plantea que la empatía está sobrevalorada, tanto así, psicólogo de Yale sacó hace poco un libro que decía Contra la empatía, argumentos de la compasión racional, donde yo no me leí el libro, leí ahí un resumen, pero plantea que en definitiva la compasión toma mucho más acción que la empatía en sí misma. De hecho, conversando con mis hijas, que son las 2 veganas, les pregunté, ¿ustedes son veganas por qué? ¿Por ser empáticos o ser compasivas? Bueno, igual estuvimos hablando de la definición de lo que era uno del otro. Y me dijeron, no, nosotros somos veganas por la compasión. ¿Qué significa la compasión? Que yo, como me vivo el dolor del otro, actúo acorde.
Y como yo me vivo el dolor de los animales, obviamente no se lo vive porque no se puede poner los zapatos, pero se lo vive imaginariamente, yo sí lo que hago es tomo acción y por tanto yo, el tomar acción, mi compasión me lleva a la acción. Y hay una acción asociada. Interesante, no sé, plantean, si conocen gente vegana, de pronto ahora esa conversa, está bonito a mi juicio. Entonces la compasión tiene que ver con que hay un ámbito de acción que de pronto en la empatía no necesariamente se da. Tercer Adolfo, ámbito. Sí, disculpa, Marco Ruz está levantando la mano. dale. Perdón, no lo vi. ¿Marco? Como dice Loreto, efectivamente la empatía, dado que está, y tú sabes que está tan de moda en estos temas del liderazgo, ha sido en su momento bien usada y actualmente mal usada, y de repente los equipos de trabajo o las personas que exigen empatía la pueden mal utilizar para las personas con las cuales debiesen entregarla. Entonces, como bien dices tú, la empatía es un arma de doble filo, bien manejada, me gusta bastante, y yo la asociaría mucho con la inteligencia emocional, para que no perdamos el rumbo del tema de la empatía. Ok. Muchas gracias, Marco. Tercera y última. Se fijan que entonces la tolerancia tiene una emocionalidad, la empatía tiene otra, que se acerca mucho más a lo que desearíamos en un buen convivir, y la tercera tiene que ver con la legitimidad. La pregunta es, ¿qué podríamos definir como eso? Y probablemente en español, o sea, en inglés podría ser esto. Tiene que ver con como el aceptar, que es contrario al tolerar. Porque en la tolerancia no hay aceptación. Hay negación en pausa, como les decía. Entonces, lo que empieza a ocurrir en la legitimidad es que se plantea lo siguiente. ¿Qué somos? Diferentes. No hay vuelta, somos diferentes. ¿Me queréis cambiar? No, no te quiero cambiar. Y tú a mí tampoco. ¿Y qué significa eso? Ni lo intentemos, porque aquí la mirada de la legitimidad, en la típica frase de validar al legítimo otro, tiene que ver con que yo, cuando te valido como legítimo, no hay afán de cambio. Porque en el momento que hubiese un afán de cambio, entonces ya no te legitimo, ya no te acepto. De hecho, el amor de pareja o cualquier tipo de amor se basa en la legitimidad del otro. Aceptarlo a uno como legítimo otro, porque si yo estoy en una relación de pareja y yo estoy queriendo cambiar a la persona, no la estoy amando tal cual es, pues la estoy queriendo cambiar, digamos. Y eso surge, bueno, yo tengo historias separadas, surge cuando en algún momento la pareja te dice, tú no eres quien solías ser. Ah, chuta, tú no eres quien solías ser. Quiere decir que hay una exigencia de que yo vuelva a ser quien ella quiere que yo sea. Ese es el gran peligro cuando la pareja no crece juntos. Porque uno se queda con la imagen del Adolfo que era antes y yo cambié, pues ¿qué va a hacer? Bueno, siempre es peligroso cuando uno se mete en nuestros procesos de coaching, estudiar coaching. Así que si alguien se mete en estudiar coaching, con cuidado porque ocurren cosas. Pero la legitimidad de ahí tiene que ver con aceptar un otro tal cual es y no desear cambiarlo. Y por tanto, lo interesante de esta mirada de la legitimidad es que no busca la definición ontológica de yo ir a definir quién eres, sino que te acepto principalmente en tus haceres. Y hacemos un cambio importantísimo entre el ser y el hacer. Porque, perdón, antes de eso, porque desde esta mirada la convivencia se da en el hacer, no en el ser. No sé, pues voy a poner un ejemplo concreto. Perdón, voy a terminar con esto para después poner el ejemplo concreto. Esto tiene, a mi juicio, mucho más que ver con el comprender, y el comprender no lleva peros. Porque si yo le digo a la Pauli, te comprendo, pero, entonces no la comprendo. El comprender es dicotómico, o te comprendo o no te comprendo. No así el entender, porque el entender te puedo entender y no estoy de acuerdo contigo. Me entra cognitivamente lo que tú estás argumentando, listo, pero no estoy de acuerdo contigo. En el comprender no tengo por qué estar de acuerdo, si te comprendo, ya te comprendí, no hay pero posible. Y eso cambia todo, porque no entro a la pelea no entro a la pelea de tener que discutir o argumentar respecto a algo que no necesariamente estoy de acuerdo. Te comprendo, punto. ¿Qué pasa entonces si no nos cuestionamos nuestro ser y nos vamos al convivir y a hacerle la pregunta grande? ¿Qué podemos hacer juntos?
Y aquí pongo el ejemplo drástico de los palestinos y los judíos. Estuve también buscando espacios de colaboración entre judíos y palestinos. Y van a encontrar, si lo buscan en Google, varios espacios. Lo que nos venden es que estos están agarrados forever and ever y que no hay vuelta. Entonces, ponte tú, había un grupo, una comunidad entre judíos y palestinos que estaban viendo cómo se colaboraban entre ellos. Entonces, habían quedado estancados en una conversa habían quedado sumamente estancados. Y entonces uno de los gallos dice, oye, mientras se nos ocurre una idea, ¿por qué no jugamos backgammon? Son una comunidad ambas que son fanáticas del backgammon, se llaman esto, ¿no? Esa foto que sé. Bueno, se pusieron a jugar. Y el asunto es que crearon una comunidad para jugar efectivamente entre judíos y palestinos. Y desde ahí empiezan a surgir, porque cambia la emocionalidad, ideas de colaboración distintas. ¿Qué sería ir a buscarnos en nuestro ser? Esa manera, esa búsqueda ontológica de quien tú eres. No sé, si Cristian es judío y yo soy palestino, yo en la búsqueda del ser te voy a ir a decir lo que significa ser judío y todo el daño que tú le has hecho a mi pueblo. Y Cristian me va a devolver lo mismo. Bueno, lo que significa ser para ti palestino y todo el daño que tú le has hecho a mi pueblo. Y nos quedamos pegados en el ser. Y en la pegada del ser, ninguno nos vamos a cambiar ni un ápice respecto al otro, ni uno. Porque yo soy palestino y él es judío. Entonces la pregunta grandota es decir, dado quienes somos, ¿qué podemos hacer juntos? Y cambia todo. Cambia absolutamente todo. Y el convivir sea en otro espacio. Entonces, volviendo al cuadro y sacando ese tercio o ese cuarto ahí arriba, en el entendido que ellos no quieren convivir, porque están utilizando las medidas de la fuerza, ¿cómo creen ustedes, en qué ámbitos se darían estas tres formas de convivir? O sea, si tuvieran que, no sé, porque dividir... ¿Dónde se da, por ejemplo, la tolerancia? O sea, como geográficamente ubicada en el modelo. ¿Dónde se podría dar la tolerancia sobre todo? De hecho, si quieren, no sé si les es más fácil, podemos mencionar partidos políticos. Y así es más fácil, porque sabemos decir, ¿dónde se da la tolerancia? ¿Dónde se da una relación de tolerancia? Si tuvieran que poner dos partidos que están opuestos, ¿dónde se haría? ¿No? ¿Escabroso? Me parece que no. ¿No estará cerca de la línea acá? No sé si eso es como cerca de esta línea o Probablemente está cerca de la línea. no. A ver, voy a hacerlo así. Vamos a dibujarlo así. Más fácil. Espérense. No, no está acá. Está... Así. Ah, no lo puedo encontrar. No sé por qué. Ah, no, me dice que requiere un plugin. ¿Por qué requiere un plugin? Advanced. Bueno, no lo puedo encontrar. Sí, voy a volver a poner la lámina. Lo más probable es que la tolerancia se da en espacios en el lado de la derecha, por ejemplo, en una UDI más dura versus un PC más duro. Ahí se dan espacios donde sí, se toleran, ¿hasta cuándo se tolera? Probablemente la empatía se da a niveles más medios, donde sí, yo puedo ser empático contigo, un RN con un partido socialista o con un PPD, qué sé yo. Y en los partidos que están más al centro de pronto, y esto es solo una hipótesis, porque no lo sé, habría que preguntarle a los partidos, de que se pudieran dar espacios de mayor legitimidad. Entonces, mi invitación desde la reflexión es que cuando ustedes empiecen a escuchar en nuestro debate político, y no solo en el debate político de los políticos, sino en el debate político nuestro, con las posiciones de lo que viene te preguntan, ¿no? Y bueno, ¿vaya a votar apruebo o rechazo? Y fíjense de dónde surge la pregunta, porque de pronto la respuesta que tú le das, entramos a una relación de tolerancia, versus a una posición de legitimidad, que legitimo que tú votes lo que quieras votar, está bien. De pronto explícame por qué, pasa a ver. Y ya, te comprendo, no estoy de acuerdo contigo, ya, pero no hay problema. Entonces la pregunta, mi invitación en particular, tiene que ver con que ustedes se lleven esta reflexión de decir desde dónde se pueden estar viviendo su propia realidad en las conversaciones que están teniendo con otros de personas que tienen posiciones distintas a las suyas. Insisto, esto se podría llevar para otros ámbitos del actuar
societario, digamos, no necesariamente para la política. ¿Qué observas de ti mismo en el deseo de convivir con otros? Para dejar, voy a hacer 5 minutos más de un dejo de esperanza a mi juicio, de cómo el mundo puede estar cambiando, para después abrir a preguntas y comentarios. Estoy trabajando con un señor que se llama Manuel Manga, que él es director de una escuela de liderazgo evolutivo en Estados Unidos. Él es colombiano, pero ya americano. Y él está en mis cursos de estoicismo, y hemos tenido conversaciones preciosas sobre liderazgo evolutivo. Y en esa conversa surge, yo le pregunto, ¿qué hay de nuevo en el mundo, digamos? Porque de repente en Chile no lo veo. Y el tío me dice, pucha, hay tanto nuevo, Adolfo, que ojalá llegara a Estados Unidos, porque Estados Unidos no está mucho mejor que nosotros desde la manera en que se... O sea, por favor, vean desde dónde tiene conversaciones políticas un señor como Trump. O sea, definitivamente no de la empatía y no de la legitimidad, absolutamente desde la tolerancia. Gracias, Jorge. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Y hay una fundación que se llama New Democracy, que está en los países nórdicos, que plantea lo siguiente, que se pregunta cómo nosotros podemos abrir conversaciones en un plano social grande, de tal manera de que podamos tener mejores conversaciones en el logro de lo que queremos lograr como sociedad. Y la saqué tal cual de su página web, la traduje al español, dice: New Democracy es una organización de investigación y desarrollo independiente y no partidista. Nuestro objetivo es descubrir, desarrollar y demostrar y promover alternativas complementarias que restablezcan la confianza en la toma de decisiones públicas. O sea, tamaño objetivo, monumental, digamos. Que restablezcan la confianza en la toma de decisiones públicas. Alguien se podría cuestionar, ¿se acuerda de la U? Digamos, pero bueno. Entonces, el cuestionamiento que ellos se hacen es que veamos cómo los países conviven en este conversar. Y ellos lo plantean de 3 maneras. Se convive en el debate, se conversa en el debate, en el diálogo o en la deliberación. Y las diferencias están dadas por lo siguiente. El debate tiene como características el competir. Yo compito contigo porque tú eres azul y yo soy rojo. Discutir, por tanto. Hay espacio de promover opiniones, o sea, yo opino, y después te toca a ti opinar. Y ahí nos vamos a la opinión, digamos. Y por tanto hay un espacio de buscar mayorías. Entonces mi intención en esa discusión, ponte tú contigo, Paulina, es que en la medida que yo dé muy buenos argumentos, lo más objetivo posible, yo pueda llegar a las mayorías a que me elijan a mí. Y con el peligro grandote de la dictadura de las mayorías, porque realmente las minorías salen re mal paradas, digamos, para todo ámbito. Y por tanto aquí la idea es expresar en la capacidad que yo tenga de hablar y de convencer a un otro. Y muchísimas veces esto tiene que ver con la economía del ganar o perder. El diálogo, en cambio, habla sobre intercambiar visiones. Intercambiar quiere decir que yo dejo abierto el espacio a poder cambiar de opinión, dado lo que tú me estás planteando, cosa que en el debate no. O sea, en el debate yo entro A y salgo A, chao. Aquí hay un espacio de argumentar, de una manera de sustentar lo que yo puedo estar hablando, y si ustedes se fijan ya, aquí puede haber un espacio de una emocionalidad distinta, y luego viene promover relaciones, o sea, cómo yo me acerco a que nosotros podamos lograr algo, que de repente tengamos un espacio de check-in, que ellos sepan que estás tú, que tú sepan que estoy yo, que sepamos nuestra familia, que entendamos que somos seres humanos, que nos pasan cosas, qué sé yo, no sé. Establecemos relaciones. Y por tanto aquí la búsqueda hay una mucha mayor necesidad de buscar un entendimiento, entender por qué la Paulina piensa esto distinto a mí, por qué. No descalificarlo per se. Y por tanto aquí se abre un espacio mucho más grande a la escucha. Y muchísimas veces el diálogo, lo negativo que tiene, planteado por estos caballeros, es que no necesariamente llegamos a acuerdo, digamos. Porque estamos tan en la querer lograr, no lo llegamos. La deliberación, en cambio, busca un espacio de sopesar posiciones, de escoger sobre qué cosas tienes tú buena y yo bueno, que podamos ir armando un rompecabezas distinto. Y no fragmentar, y no tomar un todo, fragmentar. Sabéis que del 100% de lo que dijiste, este 25 acá me hace todo el sentido. Pongámoslo aquí.
y por tanto aquí, en la toma de decisiones de lo que vamos a ir juntando, vamos a ir a un espacio de buscar superposición respecto a las materias que en sí estamos de acuerdo. Que si ustedes se fijan, la emocionalidad ya cambia. Y por tanto aquí estamos en un espacio mucho más desde el aprender en la búsqueda de terreno común. Estos caballeros tienen varios casos, los invito a que los conozcan. Ayudan a gobiernos, a comunidades a buscar espacios de conversación en la deliberación. ¿Cómo ven este cuadro respecto a lo que va a pasar después del 25 de octubre? ¿Dónde creen ustedes que vamos a estar? Como chilenos. Es donde creen que van a estar, no donde quisiéramos que estuviéramos. Marco, ¿dónde nos ves? Patricia Becerra dice en el debate. Yo te iba a preguntar, Adolfo, tengo una cosa. En el debate también. En el debate también, gracias. Adolfo, tú dices que la conversación, o sea, el ámbito del conversar se puede dar en estos tres distintos escenarios. ¿Eso es lo que entiendo? Que la conversación se puede dar en el debate, con diálogo o en deliberación. ¿Eso es lo que se propone acá? Porque ahí me quedó la duda de lo que es la conversación, lo que es el diálogo. O sea, ¿es como un complemento? Claro. La deliberación requiere del diálogo, es un paso constitutivo del diálogo, de la deliberación. Es decir, yo no puedo llegar a la deliberación sin diálogo. Lo que pasa es que lo que se ha observado es que el diálogo no es suficiente. Porque el diálogo de repente entramos en la buena onda, ya, ¿verdad? Pero no terminamos decidiendo, no es muy ejecutivo en ese sentido. Entonces la búsqueda es, si lo pongo así, mira, la deliberación pública consiste en personas que se reúnen cara a cara para hablar sobre un problema que es importante, explorar sus posiciones, sopesar los costos y las consecuencias de sus decisiones en el contexto de las opiniones de los demás. Las comunidades no pueden actuar juntas hasta que deciden juntas. Los elementos de un foro de deliberación pública incluyen marcar el tema para que el público pueda discutirlo, convocar el proceso con diversas partes interesadas y tener moderadores capacitados para manejar las tensiones y los conflictos que puedan surgir. A mi juicio, Paulina, y a todos, lo que nosotros podemos tener como impedimento, o sea, ya, nueva constitución, listo, pero lo que yo me pregunto, no siendo político, me encantaría igual participar, digamos, es desde qué emocionalidad vamos a tener esa conversación. Porque si tenemos la misma emocionalidad de la tolerancia, no sé si tenemos una oportunidad única. Pero tiene que ver desde la emocionalidad de donde lo queramos hacer. Si no lo hacemos desde un espacio donde que se facilite para tener conversaciones o sea, yo creo que estos señores, los que establezcan las asambleas, tienen que tener unos cursos heavy de facilitación y de inteligencia emocional y de entender desde dónde queremos conversar para generar un mejor país. Adolfo. Porque si vamos a tener la misma dinámica que tenemos en el Congreso, no sé si me lleva a algún lado. Don Marco. Hola, mira, escuchando el ejemplo que ponías recién y lo que preguntaba Paulina justamente, entre el debate, ¿no es cierto?, y la deliberación y el diálogo, se me da mucho que en los procesos de negociación de conflicto uno parece pasar por las tres etapas. Debate, ¿no es cierto?, diálogo y deliberación a veces. Especialmente en los procesos de negociación colectiva también pasas por esto. Creo que en este proceso país debiesen las personas tener, me imagino, ser muy capacitados en todo este proceso de negociaciones, conflictos, gente que llegue con toda lo que significa todo esto, porque probablemente pueden quedarse solamente en el debate, o probablemente quedar en el diálogo. Yo pienso que van a llegar en el debate si llega todo muy polarizado, y no son preparados, porque esto es, como bien dices tú, es toda una preparación, no solamente para ir a determinar las leyes, sino también a determinar cómo van a llegar a los acuerdos, y tiene que ver mucho con negociación, conflicto, y con todo el proceso que tú nos indicas también. Sí, y mi pregunta ahí, Marco, sería, ¿habrá, y lo pregunto desde la ignorancia, de repente lo hay, no lo sé,
¿Habrá alguien que esté intencionando eso? Yo no creo. La verdad que no lo creo. O sea, con los ánimos con que nos estamos viviendo lo que nos estamos viviendo, ¿quién está intencionando eso? Si tú te fijas, la seguidilla de acusaciones constitucionales o de la manera en que estos poderes del Estado se relacionan, o sea, no salen del debate. No hay diálogo. Y aquí voy a un tema muy importante, lo que tú me comentas cuando estamos en clase, que se ha dado más ahora que en los semestres pasados con los alumnos, y los está dando en muchas universidades. En mis cursos afortunadamente no, pero de repente uno escucha en otras universidades adoctrinamiento, y uno está dando una materia, uno está entregando conocimiento, está preparando ciudadanos y profesionales para el país. Entonces hemos conversado con los alumnos cuando de repente estamos tocando alguna materia específica, lo importante de conocer la historia no es una sola, son muchas historias, conocer, como bien dices tú, los distintos puntos, y que cada estudiante, cada alumna tome de todo eso lo que más le sirve para congregarse como persona. Pero cuando alguien queda con una pura posición y empieza el adoctrinamiento, y si ya hay procesos de adoctrinados de distintos puntos, de allá o de acá, es muy difícil que se llegue a esto que tú nos indicas. Yo veo el país en este momento en una situación compleja socialmente, bastante compleja, si no toman las personas lo que tú nos estás indicando. Ahora, gracias Marco. Yo creo, por otro lado, que normalmente en esta instancia del 100% del universo, de pronto el 20%, voy a ponerlo así medio burlonamente, digamos, el 20 grita tanto que el 80 no se escucha. Y de pronto ahí hay espacios donde hayan jóvenes en particular que quieren un convivir, ¿quién los guía? ¿Quién facilita esos procesos? Cuando tenéis un 20 o un 25 por cada lado gritando las extremidades que gritan, digamos. Entonces, como los espacios extremos de posiciones doctrinarias extremas. Yo creo que hay mucho campo fértil, hay mucho. El tema es qué hacemos con ello, porque no se dan esta instancia de cómo facilitar instancias de convivencia. Entonces, termino con esto. ¿Cuál es mi objetivo cuando muestro este modelo? Es que nos cuestionemos desde dónde yo quiero un convivir con un otro. Desde qué emoción la quiero vivir. Porque claro, yo no puedo tener de la tolerancia, pero tiene consecuencias, y las consecuencias no van a ser positivas. Bueno, podemos entrar en un entendimiento, en una comprensión mayor y a crear un mejor país cuando estamos desde que yo te tolero, ¿no? Es muy difícil, en todo ámbito de cosas. ¿Qué se llevan de esta jornada? Adolfo, antes de dejar abierta la palabra del que se llevan, Miriam dice muy interesante, muchas gracias por el espacio de reflexión, y te da muchas gracias a ti por tu excelente presentación y por las herramientas didácticas. Y bueno, don Andrés, que también fue tu profesor, dice que él cree que desde el debate se genera la conversación. Nosotros tenemos a las 11:30 una actividad, pero tenemos 15 minutos para cerrar, para que puedan darle sus opiniones a Adolfo, sus reflexiones, y como dijo él al inicio, esta es una invitación para seguir reflexionando en nuestra universidad, con los distintos estamentos, y sobre todo con ese convivir que tenemos con nuestros estudiantes, con la juventud. Entonces yo creo que hay espacios también para poder generar con ellos una reflexión mayor y posterior, así que veo muchas posibilidades. Mira, Adolfo, buenos días. Yo he escuchado tu presentación muy interesante y qué bueno, porque es una instancia justamente de reflexión tan necesaria en estos momentos, pero con lo que tú conversas sobre este tema de lo que es el debate, el diálogo y la deliberación, y qué es lo que se necesita justamente en la última etapa, yo creo, me convenzo ahora con mayor razón de que las condiciones en Chile no están para un proceso de deliberación. O sea, yo veo lejos la situación actual, y las condiciones están lamentablemente lejos de eso para, como tú mencionas, llegar a esa instancia. Yo, bueno, yo no soy chilena, soy peruana, y yo permanentemente reflexiono, tengo en Chile 28 años, y yo he vivido un cambio que, o sea, me cuesta entenderlo. Yo llegué cuando tenía 25 años, llegué a estudiar una maestría,
llegué del Perú porque tenemos una situación tremenda ya de terrorismo, y aquí este era otro país, ¿ya? Daba gusto estar acá. Yo me acuerdo que me subí a una micro allá en Santiago, te subías por la puerta de atrás y la gente pasaba la monedita para pagar el pasaje desde atrás hacia adelante, y después regresaba el boleto del chofer mano en mano en mano hasta que te llegaba a ti. Y eso yo lo encontraba sorprendente, no lo podía creer. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo 25 años después, o casi 30, es otro mundo, otro Chile? Entonces, a mí me cuesta y me da pena en realidad, me da pena ver esos cambios y cómo hay tanta polarización y tanto enfrentamiento. Eso, pero me quedo con la tranquilidad de que hay una alternativa y que depende de uno, porque al final somos todos personas y toda una comunidad, y a lo que tenemos que apuntar justamente es a, más que un debate, más que el diálogo, como tú dices, pues a deliberar y tener esa actitud para eso. Y eso depende de todos nosotros. Me encanta Muchas lo que gracias. plantea, porque, gracias Carla. Dos considerando, uno, desde mi mirada transversal, ya que ando metido en todas las cosas que ando, una de las cosas que plantea el estoicismo es que nosotros los seres humanos deberíamos preocupar de lo que nos podemos hacer cargo, punto. Porque si no nos podemos hacer cargo, si acaso va a haber deliberanza a nivel país, no podemos hacernos cargo. Quizás sí nos podemos hacer cargo de que se crean instancias de deliberación en vuestra universidad. Cómo abren espacios donde vayamos más allá del debate. Porque finalmente esta es una semilla que hay que sembrarla. Es como diciendo, bueno, podemos tener un convivir distinto. Y el problema es que cuando no hacemos nada porque ocurra eso, surge lo que surge, comandan los que están en la tolerancia. Mi opinión muy particular es que aquí hay dos factores muy relevantes en lo que ocurrió en este país. Uno, una falta de liderazgo adecuado de todo color político. Y dos, una acumulación de rabia que no tuvo válvula de escape. Hubo resentimiento, hubo un nivel de ese resentimiento sin válvula de escape que explotó de la manera que explotó. Lamentable, pero explotó. La pregunta es qué hacemos con eso, cómo le sacamos algún provecho a esto. Y lo que me puede llegar a doler, o sea, desesperanzar, es que no le saquemos provecho. Eso sería terrible, que no le saquemos provecho a este asunto. Así que ojalá se lo podamos, y de pronto ahí en el ámbito de lo que podemos actuar, cada uno de nosotros. ¿Cómo invitamos a algo distinto? Ustedes que son académicos, ¿cómo invitamos a algo distinto? ¿Quién más? ¿Qué se llevan? Adolfo, Sí. bueno, agradecerte como la charla súper interesante. Creo que a veces como en el hacer, y esta es mi reflexión personal, uno pierde como estos espacios reflexivos que son necesarios. A mí lo que me queda es como ir decantando como también, bueno, o algo que me quedó dando vuelta es como la emocionalidad que le damos a los términos. Porque, por ejemplo, me llamó la atención escuchar la opinión diversa respecto al término tolerancia. Eso fue algo que a mí particularmente me llamó la atención, porque me di cuenta que hay una asociación como social, porque al escucharlos todos, más lo que tú expusiste, como de algo negativo hacia ese término. Y a mí en lo particular, algo que me llamó la atención es que no tengo una emoción negativa frente al término, ¿ya? Entonces, como que eso también me llama fue algo que me llamó a reflexionar respecto a que en esto de convivir y de entrar en diálogo o en debate o en el fondo en mejorar nuestra convivencia, también lo importante de salir de nuestro mundo personal para poder como mirar a los otros y el mundo desde los ojos del otro. Creo que eso es difícil, pero también es necesario, porque si no lo logramos, a lo mejor mi punto o mi opinión o desde donde yo miro, al ser tan diferente, menos voy a poder encontrar ese punto común. Entonces creo que ese es como un gran desafío que tenemos tanto a nivel personal como a nivel social, y a nivel educativo creo que es complejo. En mi caso particular, dado que además soy la jefa de carrera, claro que me interesa como buscar espacios donde finalmente se logre generar esto, tanto en aula como a nivel del grupo, de todo el grupo, digamos, no solo en el aula. Y es un desafío, porque hoy día al parecer estamos entrando en una sociedad donde hay cada vez más grupos, o como está todo desfragmentado, donde más nos importa nuestro punto de vista por sobre el colectivo,
Entonces, quebrar eso es complejo, sobre todo cuando tú al analizar, o lo que yo he reflexionado, ¿cierto?, en otros momentos más generales, donde finalmente el modelo social que nosotros hemos seguido también reporta un poco el que la ganancia individual esté por sobre el colectivo. Entonces yo creo que eso te da, y sobre todo en este momento que el tema de la Constitución, te da una reflexión mucho más profunda, porque a veces decisiones que parecen no estar relacionadas, están muy relacionadas, y también nos llevan a que nuestras aulas y nuestras sociedades cambien, como decía la Carla, donde finalmente esto también es una consecuencia de un previo, ¿cierto? Y donde finalmente todo a nivel social está súper conjugado y articulado, y por lo tanto es muy importante, o sea, no es trivial la decisión que tomamos desde nuestros ámbitos de acción, pero también a nivel colectivo. Así que esa es como mi reflexión que te podría dejar. Te agradezco mucho por la instancia y me pareció muy, muy interesante de verdad, así que ojalá de ahí podamos ver, a lo mejor se pueda generar algún espacio también donde puedan participar más estudiantes y donde también este tipo de reflexiones se pueda transmitir, porque yo creo que es necesario. Así que eso, muchas gracias. Jorge tiene una consulta. Adolfo, mira, agradecerte porque la verdad que yo muchas veces me meto a tipo de estas conferencias y pocas veces saco algún provecho, y la verdad que en esta oportunidad me permitió entender algunas posiciones, digamos, que uno encuentra habitualmente, y en ese sentido entender lo que es extrema derecha y la extrema izquierda desde el punto de vista del miedo y la rabia, digamos, y estos espacios intermedios que se dan, la verdad que para mí fue súper provechoso. Ahora, respecto a lo que tú planteas, ¿qué es lo que va a pasar? Yo creo que volver al mundo que relató Carlita de una manera bastante ejemplificadora, digamos, con el tema del pasaje micro, volver a ese Chile, digamos, de hace 20 años atrás va a ser difícil. Yo creo que estamos viviendo una situación extremadamente polarizada y lamentablemente en este espectro, esos espacios, sobre todo, a lo mejor yo, porque tengo una posición política, el espacio de intolerancia de la extrema, sobre todo lo que es la izquierda, ha ido tomando mucho poder, digamos. Me da la impresión, digamos. Vamos a ver qué dicen la una al respecto, y veo difícil el tema de esto, digamos. Ahora, plantear esto a los estudiantes, la verdad que uno, plantearlo así como entender estas cuestiones, uno ve solamente temas que esto está malo, que esto muy complejo. Lo veo muy complejo, digamos. Y bueno, es el país en que estamos nomás. O sea, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa, digamos. Bueno, eso, muchas gracias, Adolfo, súper bueno. Adolfo, tienes tu micrófono apagado. Adolfo, tienes tu micrófono apagado. Y don Andrés Araya también quiere mencionar. Y fue tan bonito lo que dije, se lo perdieron. Bueno, no, quisiera solo para efectos de que se van a tener que retirar, voy a poner en el chat a los hombres que pueden estar interesados en ver temas de vulnerabilidad, les voy a poner el link, por si mañana tenemos una charla sobre vulnerabilidad masculina, puros hombres, ya la tuve con puras mujeres, así que vamos a ir a mostrarle a los hombres qué opinan las mujeres de los hombres vulnerables. Así que los que se animen, mañana a las 7:30 de la tarde. Don Andrés. Sí. Don Andrés, cuénteme. Oye, mira, cierto, a mí me trajo alguna, el inicio de tu reflexión, digamos, ¿cierto? Me trajo un recuerdo de las protestas universitarias de los años 60, ¿cierto? Cuando yo era estudiante universitario, ¿cierto? En la Universidad Católica del Paraíso, ahora Pontificia Universidad Católica del Paraíso, ¿cierto? Y ahí se hablaba, ¿cierto? Y creo que se hablaba de la legitimidad y la legalidad. Y la diferencia, ¿cierto? Que decía, oye, porque se estaba peleando contra el obispo que nombraba al rector de la universidad, ¿cierto? Y dice que el rector era legal, pero era ilegítimo, ¿cierto? Y creo que estamos volviendo un poco a eso, ¿cierto? Decir, oye, ¿qué es lo que es? La nueva constitución es ilegítima, se está hablando ahora, ¿cierto? Porque fue creada, ¿cierto? Con una legalidad, ¿cierto? Que no es legítima. Y lo que veo yo, ¿cierto? Que hay una polaridad muy
fuerte desde el punto de vista de los derechos, pero no se habla nada de los deberes. ¿Sí? Entonces, veo difícil llegar a un acuerdo, ¿cierto? Cuando todos están diciendo, oye, yo tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, tengo derecho a esto, pero no tengo ningún deber. ¿Eh? Un poco esa, ¿cierto? Lo que... Me surge, o sea, muy parecido a lo que tú planteas, Andrés. Yo creo que nuestros sistemas que han sido sociedades más bien asistencialistas, han llevado a esto, digamos, en que yo tenga la capacidad de levantar la mano y decir, yo quiero de esto, y lo quiero aquí y ahora, digamos, con fortaleza y lo voy a... Sí, yo creo que lo que tenemos que... la tarea es larga, es volver al protagonismo del ser individual, digamos, ya, pero ¿qué hay de ser tú, compadre? Si esta cuestión no es gratis, si alguien tiene que pagar todo esto, porque, no sé, es que Alemania lo hace, sí, pero Alemania hace Mercedes-Benz, no importan paltas. O sea, hay algo que ocurre distinto, digamos, hay una sociedad que no hemos, que le hemos dado tanta relevancia, justamente lo decís tú, a los derechos, lo que pasa en nuestros deberes. Bueno, pero ahí yo siento, sinceramente, para ir cerrando ya que ustedes tienen un poder salvaje. Lo tienen, porque la pregunta es cómo invitan a conversar, ¿cuál es el ramo que tienen que poner para abrir esta conversa? Tiene que poner un ramo, no puede ser una charla, tiene que poner un ramo. ¿Cómo queremos un convivir social? ¿Cómo los cabros salen de la carrera que salgan con la idea de un convivir social distinto? Que van a ver, no sé, 10 clases, 20 clases, ¿se van a agarrar? Sí, se van a agarrar. Pero ¿cómo les enseñamos a conversar? A co-crear algo distinto. Así que, no sé, si yo fuera usted, algo haría. Paulina, algo Somos el guante, somos el guante. Yo me imagino que de repente ya lo están pensando, pero sí, tienen ahí algo. Sí, quiero agradecer, bueno, primero que todo y fundamentalmente a Adolfo por su tiempo, su disposición. Esto es totalmente desde su voluntad y eso para mí es muy valioso. Y también agradecer a todos los colegas, los profesores y los estudiantes que están aquí, algunos, y sobre todo a mis colegas y a los adultos que estamos acá, la responsabilidad que nos queda, eso es lo que me llevo yo, la responsabilidad que tenemos nosotros al estar con un trabajo en la academia, con estudiantes, con futuras generaciones, entre nuestros colegas, con miradas distintas, con miradas que son multidisciplinarias y que también de repente tienen miradas, ¿no es cierto?, que pueden estar no solamente en confrontación, sino que para poder co-crear algo totalmente diferente. Así que yo quiero decir que esto es un inicio de un espacio que lo necesitamos. Yo creo que esto me da totalmente las luces de que eso lo necesitamos nosotros. Adolfo ahí pone sus coordenadas, pero mira, yo creo que tenemos espacios para hacerlo, la disposición, y agradezco que todos estén acá en este espacio que es para eso, para reflexionar y para llevarnos esta semillita que plantó Adolfo para que sea, ¿no es cierto?, un inicio a lo mejor de un ciclo primero, una cátedra abierta, algo ahí estamos pensando. Así que agradecer, vamos a pedirle a Óscar que deje de grabar, y bueno, dejo abiertas las últimas palabras. Algunos jefes de carrera y profesoras se tienen que ir a la ceremonia, pero vamos a cerrar con calma aquí, no hay problema.